Bueno, chiquillos, buenas tardes. Acá estamos nuevamente en otra clase ya relacionado específicamente a lo que es el concepto de presión. Si pueden ver ustedes en la pizarra, se van a dar cuenta que el día de hoy vamos a ver el tema de lo que son la presión en los gases, ¿ya? Ahora, lógicamente, cada uno de nosotros ha podido jugar con el concepto de lo que es presión. En ese sentido, nosotros hemos trabajado mucho con el concepto de presión. Nosotros sabemos que la presión es la fuerza que se aplica sobre una superficie. Eso en el caso de los sólidos, en el caso de los sólidos. En el caso de los líquidos teníamos que la presión se propagaba o se transmitía en muchas direcciones posibles por el principio de Pascal. Pero ahora en el caso de la presión en los gases, nosotros tenemos que hablar específicamente de la presión atmosférica, de cómo la presión va a ir variando en ese sentido. ¿Ya? Entonces, en ese punto vamos a trabajar con el concepto de la presión atmosférica para este caso. ¿Ya? Eh, en ese sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta cuándo la presión atmosférica o cuál es el valor de la presión atmosférica. En este punto, si nosotros inflamos un globo, de alguna manera u otra, ese globo se va a reventar en algún momento, ¿ya? Porque la presión que ejerce el aire sobre las paredes de ese globo, ¿ya? Es mayor a la misma presión interna que tiene específicamente, ¿ya? El, el gas, en este caso el globo. Entonces, cuando esa presión interna, que es la presión del gas dentro del globo, es mayor que la propia elasticidad que tiene, porque ambas son fuerzas en este caso, ¿ya? Vamos a tener que el globo se va a reventar. Nosotros sabemos que la elasticidad tiene una determinada fuerza que va a poder seguir inflándose. Entonces, en ese caso, ya, para esos efectos tenemos que tener en cuenta que la presión, ya, interna es la presión que ejerce los gases dentro de un determinado recipiente. En este caso, el recipiente va a ser el globo, en este caso. Porque cuando uno infla, generalmente el globo, le estoy ingresando aire a ese globo. Por lo tanto, la presión que ejerce el globo, o el aire en este caso, ya, la presión que ejerce el aire, ¿cierto?, dentro del globo, ya hace que este pueda estallar de acuerdo al límite de elasticidad. Entonces, esa es la presión interna. La presión interna es la presión que ejercen las partículas de gas dentro de un recipiente. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Me colocan sí en el chat, por favor? Ya, la idea es que mantengan el micro en silencio, ya, cuando yo les diga, cuando les dé la palabra, ahí ustedes pueden abrir el micrófono cuando yo les pregunte, ¿ya? Más o menos. A ver, Harold, te lo explico. Básicamente la presión interna, en este caso, es la presión que ejerce un gas, en este caso el aire, sobre las paredes, sobre el contorno que tiene el globo. Esa es la presión interna, ¿ya? A eso me refiero con el concepto de presión interna, ¿ya? ¿Se entiende, chicos? Ahora sí. Recuerden que si van llegando, eh, el micrófono muteado mejor, ya para que no tengamos problemas. Ya, ahora, ¿de qué depende esa presión? Generalmente, si ustedes observan el dibujo del lado derecho de la pizarra, que es el que estoy acá colocando con el mouse, ¿ya? Se van a poder dar cuenta que la presión tiene relación con el volumen, ¿ya? Tiene relación con el volumen. Por ejemplo, si ustedes intentan aplastar una botella, la botella va a quedar con menos volumen, como está en el caso 2, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos específicamente que la presión es inversamente proporcional al volumen, o sea, que si la presión aumenta, el volumen disminuye. Eso es algo inversamente proporcional. Entonces, en ese caso, nosotros podemos tener específicamente ya el concepto de lo que es algo inverso. Inversamente proporcional significa que si una cantidad aumenta, la otra tiene que tender a disminuir. Por lo tanto, en el caso de la presión en una botella, en este caso el aire que está contenido dentro de esa botella, si esa presión aumenta, ya, obviamente el volumen tiene que disminuir, ¿ya? Por ejemplo, en las prensas hidráulicas que vimos videos en las clases anteriores,
se pueden haber dado cuenta, ya, que mientras más fuerza ejerce la prensa hidráulica, ya, menos volumen va a tener el cuerpo. Entonces, obviamente, a más presión, menos volumen. ¿Se entiende, chiquillos, la relación entre la presión y el volumen? O sea, mientras más presión yo le ejerza a un gas encerrado en un recipiente, menos volumen tiene que tener. Por eso es que obviamente las botellas se pueden aplastar, ¿ya? Porque se va aumentando la presión sobre la botella y lógicamente en ese caso disminuye la cantidad de volumen. Entonces podemos determinar lo siguiente. Podemos determinar que la presión inicial, que es la presión 1, siempre va a ser mayor en el caso que tenemos acá, ¿cierto? Que la presión, o sea, perdón, la presión 2, perdón, siempre es mayor que la presión 1. Y a su vez, en el efecto contrario, el volumen 1, que es el volumen inicial, siempre va a ser mayor que el volumen 2, que es el volumen final. Entonces, por eso decimos que específicamente la presión es inversamente proporcional al valor del volumen que tenga el recipiente que contiene a nuestra sustancia gaseosa. ¿Ya? Eso es la presión en los gases. Ahora, ¿a qué tenemos que referirnos con la presión en los gases fundamentalmente? A lo que es la presión atmosférica. ¿Ya? Porque nosotros tenemos que estudiar cómo se comporta el gas específicamente en la atmósfera para saber el tema de la presión que hay en los gases. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Me van respondiendo en el chat, por favor? Entonces, nuevamente decimos que la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Ya? Voy a cambiar de pizarra. Esperemos que nos cambie bien la pizarra, si no... A ver, vamos a ver si nos cambió bien la pizarra ahora sí. Ahora sí. ¿Ya? Si ustedes se fijan ahora al lado izquierdo, como decimos que la presión es inversamente proporcional al volumen, entonces estamos diciendo que un gas es un fluido, ¿ya? Porque el gas puede fluir en el aire, lógicamente, ¿ya? Es un fluido compresible. Significa que yo puedo comprimir ese gas hasta disminuir su volumen. Por eso es que la presión aumenta. ¿Ya? Entonces, como ese gas está siendo comprimible, ya obviamente va a disminuir su cantidad de volumen y por lo tanto va a aumentar la cantidad de presión. De igual manera, si la cantidad de presión aumenta, también va a aumentar la cantidad de temperatura. Por eso es que cuando se hacen estas grandes vigas de metal y utilizan calor para poder moldearlas, ya ahí también la temperatura está aumentando y por lo tanto también la presión está aumentando. Entonces, en ese sentido, también tenemos que tener en cuenta ya que cuando la presión aumenta, también lo va a hacer la temperatura. Entonces, la presión con la temperatura serían directamente proporcionales. O sea que si la presión aumenta, la temperatura también lo haría. En el caso del volumen, ahí decimos, cierto, que es inversamente proporcional, porque cuando la presión aumenta, el volumen va a disminuir. Eso tiene que tener mucha relación con lo que es la presión atmosférica. ¿Ya? ¿Dudas con eso, chiquillos? Para que podamos seguir avanzando y no nos atrasemos con el tema del tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que es la presión atmosférica. ¿Ya? Nosotros cuando estudiamos el concepto de peso en la primera unidad, vimos que la fuerza de atracción gravitacional, que es la fuerza de gravedad que nosotros experimentamos todos los días porque estamos atados al suelo, ¿cierto? ¿Ya? No salimos volando por el aire, ¿cierto? De ninguna otra manera. Sabemos que esa fuerza de peso, esa fuerza de atracción gravitacional, cuando se ejerce sobre los cuerpos, va a producir diferentes efectos. Por ejemplo, si yo dejo caer un cuerpo, ya, desde el estado de reposo, o sea, que no tenga velocidad, ese va a terminar cayendo al suelo, de alguna manera por el efecto de la gravedad. En los gases sucede lo mismo. Los gases que están alrededor de la Tierra son atraídos a la superficie, ¿ya? Esa cantidad de gases que son atraídos hacia la superficie terrestre es lo que nosotros conocemos como atmósfera, ¿ya? Y es esa envoltura gaseosa que está alrededor de cada uno o sea, alrededor de la Tierra en este caso, ¿ya? Entonces, los gases de esa atmósfera son atraídos hacia la Tierra.
Por eso es que la atmósfera está compuesta de capas. ¿Ya? Tenemos la atmósfera, después tenemos la estratosfera y así. ¿Ya? Por eso es que, por eso que la atmósfera está compuesta de capas, porque son los gases que son atraídos por la superficie terrestre, como dice ahí. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Porque acá estamos trabajando con el concepto de peso, porque la fuerza de atracción gravitacional, ¿ya? Va a permitir que la atmósfera se distribuya por toda la Tierra, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros decimos que la atmósfera llega a la superficie terrestre o los gases de la atmósfera llegan a la superficie terrestre, ahí estamos hablando de la presión atmosférica, ¿ya? Y la presión atmosférica va a depender de la variación de altura que tenga específicamente el gas, ¿ya? Por eso es que en un video anterior que se los coloqué en el aula virtual, ya les coloqué este dibujo en el cual nosotros teníamos que a mayor nivel del mar, o sea, por ejemplo, si escalamos una montaña, ya, la presión es más baja porque hay menos cantidad de gases. La gran cantidad de los gases es el aire que nosotros respiramos. Por eso es que yo no puedo subir corriendo una montaña, ¿ya? Ni mucho menos bajarla corriendo, porque si no la cantidad de presión en mis pulmones va a empezar a colapsar y puede que me dé un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Y no es la idea. Entonces, en ese caso, tenemos que tener en consideración que la presión atmosférica va a cambiar de acuerdo a la altura en la cual me encuentre. La presión atmosférica como valor constante siempre es a nivel de la superficie, o sea, a un nivel cero del nivel del mar, o sea, específicamente a nivel de la superficie. Pero cuando yo voy subiendo en altura, esa presión va a ir disminuyendo, por lo que la presión atmosférica depende de los cambios de altura. ¿Se entiende, chiquillos? Entonces, por ejemplo, Matías Lamas, abre tu micro. Entonces, ¿qué es la presión atmosférica? Es cuando, por ejemplo, em, es la presión que hay en, en la atmósfera ¿Ya? Y esa presión que ejerce la atmósfera, ¿sobre qué la ejerce? sobre los gases, No, fíjate acá. Estoy apuntando con el mouse. sobre la atmósfera. No, está en negro, sobre la superficie. Ah, es que lo veo lagueado. No, ya, lo siento. Sobre la superficie. ¿Ya? Ya. Ya, bien, perfecto. Puedes cerrar tu micro nomás, Matías. ¿Ya? Entonces, como dice Matías, ¿cierto? La presión atmosférica, que es la que me interesa a mí estudiar, ¿ya? Es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie, ¿ya? Porque los gases, al distribuirse sobre la superficie por efecto de la fuerza de atracción gravitacional, ¿ya? Por efecto de esa fuerza de gravedad, por la fuerza peso, ¿ya? Va a ejercer va a permitir que esa atmósfera, que esos gases, ¿cierto?, ejerzan una presión sobre la superficie. Y a eso le llamamos presión atmosférica. Entonces, vuelvo a repetir, la presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre por efecto de la fuerza de gravedad. ¿Ahora se entendió, chiquillos? Y esa presión atmosférica depende de los cambios de la altura. O sea, a mayor altura hay menos presión. A menor altura hay más presión atmosférica porque el aire, ¿cierto?, está más cerca de la superficie que de lo que está específicamente ya a más altura. Por eso es que cuando yo estoy en la cima de una montaña me va a costar respirar, porque el aire ahí es menor. Por eso es que la presión atmosférica es más baja a niveles más elevados del mar. Ahora, yo les pregunto, ¿han volado en avión alguna vez? Ya. Y por ejemplo, los aviones vuelan a grandes alturas. Y si la presión atmosférica es menor con la altura,
¿ya? ¿Qué ocurriría en el caso de los aviones, por ejemplo? ¿Por qué no me falta el aire dentro de un avión cuando vuelo a muchos kilómetros de altura? O a muchos metros de altura, perdón. Porque se filtra, ¿cierto, Seba? Excelente. Los aviones tienen un sistema de presurización del aire. El aire que utilizan los motores, ¿ya? El aire que atraen los motores para el tema de la propulsión, ¿ya? Porque obviamente, ¿cierto? Sabemos que los aviones tienen que tener un sistema de propulsión para que puedan despegar, lógicamente, igual que los cohetes, ¿ya? Entonces, en ese caso, ese aire remanente que queda, lo extraen del motor, ¿ya? Lo purifican y lo mandan a la cámara, ¿cierto? O a la cabina en la cual se encuentra la gente que está viajando, los pasajeros. Como dice acá, en los aviones tienen un sistema de presurización en la cual el aire que ingresa a los motores del avión, parte de él se extrae, se purifica, se enfría, porque obviamente el aire que está en los motores es un aire caliente. Por lo tanto, lógicamente, yo no voy a respirar dentro de la cabina, no voy a respirar un aire caliente, si no me podría morir. Entonces, ese aire tiene que purificarse y tiene que enfriarse para poder estar dentro de la cabina y que obviamente no tenga problemas al estar en un avión a muchos metros de altura y yo pueda respirar normalmente. ¿Me van entendiendo, chiquillos, a lo que me quiero referir con el sistema de presurización? ¿Ya? Entonces, la próxima vez que viajen en avión, ya cuando pase todo esto, ahí acuérdense de mí del sistema de presurización, porque en los aviones cuando ustedes vuelan pueden estar respirando normalmente. Ahora, no cometan mi error, ¿cierto? De que cuando el avión despegue, inhalen mucho aire, ya, inhalen mucho aire y, y les pase algo en los pulmones. Ya a mí una vez me pasó el tema de lo que son los pulmones, entonces respiré hondo y me quedó la embarrada, ya, pero, o sea, por un rato, ya, porque me empezó a faltar el aire, porque el cambio de presión me empezó a afectar, ya, F por el mister, claro. Entonces, a eso me refiero. Entonces, cuando despeguen los aviones, respiren normalmente porque así van a ir controlando los cambios de presión, ¿ya? Después, cuando están arriba no hay ningún problema. Igual cuando el avión va aterrizando, pero cuando los aviones aterrizan, ¿ya? Cuando los aviones aterrizan, generalmente el descenso de los aviones es más lento, ¿ya? El descenso de los aviones generalmente es más lento, ¿ya? Porque los aviones por el sistema de propulsión tienden a alcanzar una altura alta en menos tiempo. Entonces, generalmente el despegue de los aviones es más rápido, ¿ya? Y llega a una altura más alta en menos tiempo que cuando yo tengo que aterrizar, ¿ya? Entonces, en la avioneta, claro, es lo mismo, ¿ya? Pero generalmente las avionetas funcionan específicamente con el tema de ¿cómo decirlo? Con el tema de la propulsión del aire más que nada. Entonces, las avionetas generalmente funcionan diferente, funcionan con un motor más pequeño, ¿ya? Entonces, ahí se deja llevar por el efecto del viento más que nada, ¿ya? ¿Dudas con esos chiquillos? Entonces, repito, la presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie, por efecto del peso, por efecto de la fuerza de atracción gravitacional, ¿ya? Y la atmósfera, como les dije, es la envoltura gaseosa que protege la Tierra. Y esos gases de la atmósfera son atraídos a la superficie. ¿Dudas, chiquillos? Con eso, para poder seguir. ¿No? ¿Se va entendiendo? De igual manera, ustedes saben que voy a dejar esta clase grabada para que no haya ningún problema, ¿cierto? Eh, y lo puedan comprender bien. ¿Ya? ¿Sí? Perfecto, sigamos. ¿Ya? Para que no nos alcance el tiempo, ¿cierto? De la grabación. Ya, ahora, algo que está en la guía 6, ¿ya? Algo que está en la guía 6, que es muy fundamental, es el tema de cómo se mide la presión. Seguramente ustedes tuvieron problemas al completar la tabla, ¿verdad? O al responder cómo son los experimentos que yo les coloqué, ¿ya? Cómo yo les coloqué específicamente en la guía. Entonces vamos a ver los dos tipos de instrumentos en los cuales se puede medir la presión. Ya, esperemos que lo puedan comprender bien, chiquillos. ¿Ya? Entonces nosotros para registrar la presión, para medir la presión, ya sea de un gas o de un líquido, ¿ya? Porque generalmente la presión en los sólidos
se mide específicamente con el tema de la fuerza. Entonces, cuando medimos la presión, hablamos específicamente de los fluidos, o sea, de los líquidos o bien de los gases. El barómetro, ¿ya? Que es más común, se podría decir, ¿ya? Es el experimento que se utiliza para registrar el valor de la presión atmosférica. Les paso a explicar acá el video. Si ustedes pueden ver bien la imagen, que la imagen está en la guía, aquí lo que hace Torricelli, que fue el descubridor de este experimento, o el prócer de este experimento, se podría decir, ¿ya? Llenó un tubo de ensayo, un tubo de vidrio, lo llenó con mercurio en estado líquido. Generalmente el mercurio está en estado líquido, ya no en estado sólido. De hecho, es uno de los únicos compuestos de la tabla periódica que está en estado líquido, ¿ya? Entonces llenó un tubo de ensayo con líquido, tenía un recipiente también de vidrio, también con mercurio líquido, y él dio vuelta el tubo de ensayo sobre este mismo recipiente que tenemos acá en el segundo paso de la imagen. Cuando dejó el tubo de ensayo ya en el recipiente, se pudo dar cuenta que quedó una columna de aire y una columna de mercurio. Y esa columna de mercurio tenía 76 centímetros o 760 milímetros. ¿Ya? Entonces, ahí se dio cuenta que ese nivel que está marcando, que es la separación entre el aire, que queda vacío dentro del tubo de ensayo, y la columna de mercurio, es el valor del nivel del mar, ¿ya? Porque a nivel del mar, la presión es un valor máximo. Por lo tanto, lo que hace Torricelli es encontrar el valor de la presión atmosférica a nivel del mar, ¿ok? Entonces, al dar vuelta, se genera un sistema de dos recipientes. Este recipiente, que es el de la columna de mercurio, y el otro recipiente es el recipiente que tiene solamente la parte del aire. Entonces, obviamente, es lo mismo que cuando ustedes colocan una bombilla, la colocan en un vaso con jugo, con bebida, principalmente con bebida porque tiene gas, ¿ya? Y empieza a subir la bebida por acá. Y les queda solamente una parte con aire. Entonces es lo mismo, ¿ya? En la separación de los dos fluidos, en este caso el mercurio y el aire que queda acá atrapado, se está midiendo la presión atmosférica a nivel del mar. Eso es lo que hace Torricelli con su experimento, medir específicamente la presión atmosférica a nivel del mar. ¿Se entiende, chiquillos? ¿O a alguien no le quedó claro? No, ya, la Gisley no le quedó claro. Ya, mira. Supone que acá tenemos un vaso con bebida y esto es una bombilla. Si yo coloco la bombilla dentro coloco la bombilla dada vuelta y la coloco en el vaso con bebida, generalmente la bebida va a empezar a subir por la bombilla, naturalmente, no cuando tú estás bebiendo de la bombilla. Entonces, ese efecto natural es lo mismo que registra Torricelli en su experimento, pero con el mercurio. Entonces, en el caso de la bebida con la bombilla, te va a quedar un espacio vacío, que es el que corresponde al aire, y un espacio, ya, que va a quedar con la bebida. Ahora imagínate que es mercurio y esto es aire. Es lo mismo. Entonces, esa división que hay entre el mercurio y el aire, ya, es específicamente la medida en la cual se encuentra la presión atmosférica, porque acá tenemos el aire y acá tenemos el mercurio. Por lo tanto, la presión atmosférica para este experimento es la presión que ejerce el aire sobre esta columna de mercurio. ¿Ya? Recuerden que la presión se ejerce. Por lo tanto, esos 76 centímetros ya es el valor, o sea, es la altura de la columna, ¿ya? Que fue ejercida por el aire que quedó remanente acá adentro, ¿ya? Por eso es que ese límite es el valor de la presión atmosférica a nivel del mar. Eso es lo que hace Torricelli. ¿Ahora sí les quedó claro, chiquillos? Ya, perfecto.
Ahora, ese valor es de 76 centímetros, esa altura de la columna. Por lo tanto, se dice que a nivel del mar, la presión atmosférica tiene 76 centímetros de mercurio, porque el valor de la columna, o sea, la altura de la columna es de 76 centímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, centímetros de mercurio es una unidad de presión, específicamente de la presión atmosférica. También tenemos los pascales, que lo vimos anteriormente, y tenemos, ¿cierto?, las atmósferas, ¿ya? La atmósfera básicamente es la presión que ejerce la atmósfera, ¿ya? Que si es una atmósfera, es una vez el valor de la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie. El pascal sabemos que es la cantidad de fuerza que se ejerce por una superficie, específicamente por metros cuadrados. Si ustedes se fijan acá, voy a aumentar acá un poquito la pizarra, ¿ya? A ver si nos puede... Ahí. Si ustedes se fijan acá... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá que no... que nos quedó en blanco la pizarra? Espérenme un cachito, que no sabemos qué pasó. A ver. Ahí sí, volvamos. Sí se vuelve. En la otra, ¿no? Estábamos acá, ¿cierto? Y ahora sí. Vamos a aumentar acá un poquito para que lo puedan ver bien. No, que se me quedó pegado el tema del... Era simplemente eso. ¿Ya? Que al intentar aumentar el tamaño me... Ahí, ahora sí. Ahí sí. ¿Ya? Si ustedes ven acá, ¿ya? Este objeto que tenemos acá, este instrumento que está acá arriba, que estoy colocando con el mouse, ¿ya? También es un barómetro, ¿ya? Pero es un barómetro de tipo aneroide. ¿Qué significa que sea aneroide? Que funciona a través de agujas. Por ejemplo, esto funciona con agujas y el manómetro también funciona con agujas, que es, por ejemplo, un indicador de cuál es la presión. Generalmente todos los instrumentos aneroides, claro, como que se usan en el hospital, exacto. Todos los instrumentos aneroides funcionan generalmente con un sistema de resortes, en el cual los cambios de presión se miden con la elasticidad que tenga el resorte. Entonces, generalmente el barómetro aneroide es el que se utiliza generalmente en la vida cotidiana. Entonces, fijan, acá arriba está generalmente el valor de la presión en pascal, ¿ya? Acá está la presión en milímetros de mercurio, generalmente, ¿ya? Entonces, ahí tienen que tener ojo en ese sentido, ¿ya? Ya nos queda un poquito, chiquillos, así que vamos a ir como apurándonos un poquito, ¿ya? Y acá sí tenemos la otra parte que a nosotros nos corresponde, que es específicamente los centímetros de mercurio, ¿ya? Sí, por el correo mándenme la guía, no hay ningún problema, ¿ya? Se entiende el concepto de lo que es un barómetro, ¿verdad? Un barómetro generalmente me sirve para medir la presión atmosférica, así de simple. En cambio, los manómetros, ¿ya? Me sirven para medir la presión de los gases, específicamente de los fluidos, ¿ya? Generalmente un manómetro, que también funciona con un sistema de resortes, ¿ya? Tiende a registrar la presión generalmente sanguínea, ¿ya? Que es la presión que ejerce específicamente nuestra sangre, ¿ya? Porque la sangre, como ustedes podrán saber, la sangre es un fluido, no es un líquido, tampoco es un sólido, es un estado más o menos plasmático. Entonces, generalmente, nosotros los manómetros los podemos ver de este tipo, ¿ya? O como lo que utilizan, por ejemplo, en urgencias, para medir, por ejemplo, generalmente el concepto de lo que es presión, ¿ya? Entonces, los más simples son tubos doblados en forma de U. Si ustedes se fijan acá, este es más, un poco más complejo, se podría decir, ¿ya? Pero los más simplecitos están formados en forma de U, ¿ya? Así que, ojo con eso, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente, como les dije, en los sistemas aneroides, acá si ustedes se pueden fijar, hay un resorte acá al medio, ¿ya? Ese resorte se va a estirar o se va a comprimir de acuerdo a la presión que tenga el gas. Y eso me va a indicar con la aguja si la presión aumenta o la presión disminuye, ¿ya? Generalmente de un fluido como la sangre.
Entonces, en ese caso, tenemos que tener en cuenta que los manómetros, ¿ya? Son específicamente para registrar los aumentos o las bajas de presión, en este caso de la presión sanguínea, ¿ya? Así que ojo con eso. El barómetro es para medir la presión atmosférica. El manómetro es para medir la presión de un fluido, específicamente un líquido o un gas, ¿ya? O también el caso, por ejemplo, de la sangre, ¿ya? Entonces, los manómetros, si ustedes se fijan bien, funcionan con un sistema de resortes. ¿Se entiende, chiquillos? Ahora, lo más lógico en este caso, ¿ya? Es que nosotros utilicemos un sistema de este estilo, que es como los manómetros más convencionales que nosotros podemos tener en la vida cotidiana, que es lo que uno puede comprar. Tiene esta parte, ¿cierto? Que es como una venda que se coloca en los brazos y a partir de acá se va inflando, ¿cierto? A partir de la mano, ¿ya? Se va aumentando la presión. Cuando ustedes van a urgencia y les colocan ese aparato en el brazo para medir la presión y se empieza a inflar, ya, por eso se llama manómetro, porque se utiliza un sistema de bombeo para aumentar la presión y poder registrar específicamente cuál es la presión a la cual ustedes se encuentran. Específicamente, ¿ya? La presión arterial. Sí, molesta seguir, es verdad, molesta bastante. Molesta bastante cuando te miden la presión con esta maquinita, ¿ya? Pero obviamente, específicamente, con eso pueden medir la presión arterial, porque están ejerciendo presión al brazo y específicamente a los vasos sanguíneos para yo poder saber cuál es la presión que tiene, lógicamente, mi sangre, ¿ya? Por eso que lo hacen con ese estilo. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Cuáles son los manómetros específicamente? ¿Sí? Ya. Como me quedan 5 minutos de grabación y 5 minutos de acá y acá, entonces les voy a explicar rápidamente porque tampoco es tan complejo, porque también les hice un video. Vean el aula virtual y vean el video en el cual yo les explico esto, ¿ok? También lo pueden encontrar en el canal de YouTube porque obviamente tienen el link conectado al canal de YouTube que yo tengo para subir específicamente los videos que van al aula virtual, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer para convertir unidades? Para transformar unidades. ¿Ok? ¿Qué tienen que hacer para convertir unidades? Ustedes generalmente, ya en la parte de lo que es presión, van a tener 3 valores posibles para la presión atmosférica. Acá tenemos uno, 76 centímetros de mercurio, que es básicamente lo que vimos anteriormente con el mercurio, ¿verdad? Entonces teníamos específicamente el tema de lo que es el mercurio. Esos 76 centímetros de mercurio equivalen a 101.325 pascales, que es la presión atmosférica a nivel del mar. Y obviamente eso se traslada en una atmósfera. Entonces, esos 3 valores son iguales entre sí. Por lo tanto, yo tengo que utilizar los 3 valores para realizar una conversión, o al menos 2 de ellos, ¿ya? Porque para realizar una conversión siempre tengo que tener una cantidad inicial y una cantidad final. Entonces voy a aumentar esto un poquito para que lo puedan ver bien, ¿ya? Voy a trasladarme para acá para que lo puedan ver mejor. Vamos a convertir 20 atmósferas en pascales, ¿ok? Entonces lo primero que tienen que ver es utilizar la igualdad que van a, o sea, tomar la igualdad que ustedes van a utilizar. Como tienen atmósfera y tienen pascales, entonces van para acá y ustedes colocan la cantidad que necesitan. Una atmósfera es igual a 101.325 pascales. Lo otro no lo usan porque yo lo estoy convirtiendo a centímetros de mercurio. Cuando convierta a centímetros de mercurio, tendré que utilizarlo, ya sea de atmósfera para allá o de pascal para allá. ¿Ya? Ahí usan esa igualdad. Luego con eso, ustedes tienen que crear un factor de conversión en la cual en el numerador, en la parte de arriba de una división,
van a colocar la parte de la igualdad que corresponde a la unidad final, o sea, la unidad que ustedes quieren convertir, o sea, a la cual van a convertir. En este caso, ustedes van a convertir a pascales. Y en la parte de abajo, en la parte del denominador, van a colocar la parte de la igualdad que corresponde a la unidad en la cual ustedes comienzan. Como ustedes quieren convertir atmósfera a pascales, entonces abajo voy a colocar una atmósfera. Luego de eso, ustedes ese factor de conversión que ustedes armaron, lo van a multiplicar por el valor que quieren convertir. En este caso quieren convertir 20 atmósferas en pascales, por lo tanto colocan ese factor y lo multiplican por 20 atmósferas. Si ustedes se fijan, las atmósferas se van a simplificar. Por lo tanto, solamente me va a quedar la unidad de pascales. Entonces, en ese caso, acá tengo 1, no hay ningún problema, y multiplicaré los 101.325, lo multiplico por el 20. Y me da ese valor que aparece ahí en la pizarra. Por ejemplo, si fuera otra conversión, ¿ya? Si fuera otra conversión, por ejemplo, de centímetros de mercurio a pascales, van a tener que colocar la igualdad correspondiente a esa, arriba van a tener que colocar la unidad que ustedes a la cual quiere convertir, o sea que si van de centímetros de mercurio a pascales, tendrán que colocar ese abajo y esta van a tener que colocar arriba, porque esa es la unidad a la cual yo quiero llegar y esta es la unidad a la cual yo quiero partir. ¿Se entiende, chiquillos? Y después tienen que multiplicarlo por el valor que ustedes están convirtiendo. ¿Se entendió, chiquillos? Que nos queda un minuto, chiquillos. ¿Sí? Ya, chiquillos, voy a parar la grabación un poquito, ¿ya? Voy a terminar acá un ratito. Vengo al tiro, voy a reiniciarle el meeting, ¿ya? Para que no nos embarre la cuestión, ¿ya? Así que espero haya entendido bien lo que yo les quise explicar, ¿ya? Bueno, chiquillos, ya volvimos, ya hicimos un pequeño break, se podría decir. Ustedes que van a ver el video no lo van a notar, no se van a dar cuenta, ya, porque va a estar bien editado el video para que lo puedan ver bien. Voy a repetir nuevamente lo que expliqué recién, ya, la idea es que ustedes estén atentos, ya. Nosotros vamos a tener estas tres cantidades que tenemos acá. Una atmósfera, que va a ser igual a 101.325 pascales, y también va a ser igual a 76 centímetros de mercurio. O sea, esas tres cantidades son la misma, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero hacer una conversión de unidades, voy a tener específicamente que convertir en este problema 20 atmósferas y llevarlas a la igualdad en pascales. Entonces, como dice acá, lo primero que tengo que tomar en cuenta son las dos cantidades pertenecientes a la igualdad, por supuesto, de acuerdo a las dos unidades que yo voy a trabajar. En este caso voy a trabajar las atmósferas y voy a trabajar los pascales. Entonces tomo los dos valores de la igualdad, ¿cierto? Como son todos iguales entre sí, entonces yo los voy a colocar a los tres en el mismo punto. Coloco en este caso este no, porque no lo necesito para este caso. Coloco solamente una atmósfera y 101.325 pascales. Y lo coloco aquí porque son iguales. ¿Me van siguiendo, chiquillos? Ya. En el segundo paso, tienen que formar un factor de conversión. Ese factor de conversión tiene que tener en cuenta las dos unidades que ustedes están trabajando. La unidad inicial, en este caso que son las atmósferas, y la unidad final, en este caso son los pascales. Porque dice cuántos pascales son 20 atmósferas. La unidad inicial son atmósferas, como dije, y la final son pascales. Entonces, tomo la igualdad, tomo el valor que contiene la unidad final y la coloco en el numerador, en la parte de arriba de la fracción. Y después en el denominador tomo la parte de la igualdad que contiene la unidad de la unidad inicial. En este caso, la unidad inicial son la atmósfera y abajo coloco una atmósfera. Entonces, el factor de conversión va a cambiar de acuerdo al par de unidades que yo esté convirtiendo. Por ejemplo, si fueran centímetros de mercurio a pascales,
esta es mi unidad inicial, por lo tanto, abajo tendría que ir 76 centímetros de mercurio y arriba tendría que ir 101.325 pascales. ¿Ya? Si quisiera ir de centímetros de mercurio a atmósferas, por ejemplo, lo mismo. Arriba colocaría una atmósfera, porque esa sería la final, y abajo colocaría 76, centímetros de mercurio. Entonces, arriba siempre coloquen la parte de la igualdad que corresponde a la unidad final. Y abajo coloquen la parte que corresponde de la igualdad a la unidad inicial. ¿Se entiende, chiquillos? Ahora sí. Zair, que el Zair fue el que tenía más dudas con respecto a eso. ¿Sí? Ya, perfecto. Luego que tienen ese factor de conversión armado, multiplican ese factor de conversión, que es una fracción, lo multiplican por el valor que desean convertir. En este caso, ustedes quieren convertir 20 atmósferas. Entonces, ese factor de conversión lo multiplican por las 20 atmósferas. ¿Por qué la unidad inicial tiene que ir abajo? Para que se simplifique con la unidad inicial de arriba y me quede solamente la unidad que corresponde a la unidad final a la cual yo voy a convertir. Entonces, en este caso, acá, por ejemplo, tengo 1, pero si hubiera un número otro, por ejemplo, fuera 76, tendrían que hacer esa división primero y después multiplicarlo por la cantidad. En este caso, al hacer esa división, como es dividido en 1, me queda el mismo número de acá arriba, y al multiplicarlo por 20, me queda esa cantidad, que son 2.026.500 pascales. O sea, que 20 atmósferas es lo mismo que decir 2.026.500 pascales. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta para hacer la conversión de unidades que están en la tabla es específicamente el factor de conversión. ¿Se entendió, chiquillos? Ya, perfecto, súper bien. Ya, dudas, consultas de todo lo que vimos en la clase del día de hoy, para ya ir terminando. Sair, ¿cuál era tu duda con el tema del mercurio que te vi en el anterior y me dijiste que tenías duda con el tema del mercurio? De todas maneras, saben que pueden ver después el capítulo, voy a decir, el video de nuevo, ¿cierto? Lo voy a editar bien para colocar la parte adicional que es la que estamos ahora, para que quede todo como un conjunto completo, para que no se enrede. Sí, lo voy a poner por el aula. Claro, lo lógico en ese caso es que yo tenga que subir el video a YouTube, lógicamente, para después en el aula virtual colocar el link, el link cierto del video para que puedan ver la clase tranquilamente. Ahí ustedes, no sé, pues ahí ustedes después le dan like al video, o si tienen alguna duda lo dejan en el comentario del video, o le dan a suscribirse para que pueda eh, eh, seguir masificándose, ¿cierto? Lo que son las clases que yo estoy haciendo. ¿Ya? Con esto yo doy finalizado específicamente la unidad de presión. ¿Qué vamos a hacer a partir de las siguientes clases? Vamos a empezar a, como le dije al principio, ¿ya? Vamos a trabajar específicamente todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero como ahora les va a quedar mejor grabado, entonces no hay ningún problema porque ahora va a estar todo ya en un video para que lo puedan, ¿cierto? Trabajar a partir de ahora. ¿Ok? Las guías que yo voy a ir haciendo a partir de ahora, si ustedes se fijan, la guía que coloqué ayer es una guía netamente de retroalimentación. Entonces, las clases que vamos a hacer a partir de ahora, hasta que nos autoricen, ¿cierto?, a trabajar con el tema de las siguientes unidades, ahí obviamente vamos a continuar. Pero mientras tanto vamos a parar, ¿cierto? Vamos a regresar a la primera unidad, vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que hemos visto en estas dos unidades y ahí obviamente vamos a continuar después con lo que sigue, que es la unidad 3. ¿Dudas, chiquillos? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, por ahora voy a dar por cerrada la grabación de la clase, ¿ya? Para que no haya ningún problema.
¿Ya? Así que espero que estén bien y nos vemos en la siguiente oportunidad.